Entre las intervenciones asistenciales propias del sector automovilístico, la operación de revisión del cambio se coloca tradicionalmente como una de las intervenciones que requieren mayor cuidado y precisión operativa. La actualidad de 33 constituye la confirmación de una expresión del proyecto cuyos parámetros se han afinado durante el curso de comprobadas experiencias productivas. Con la evolución y la diversificación de las motorizaciones, también el cambio ha sido adecuado a las diversas disponibilidades de potencia. Su extracción del coche no requiere atenciones operativas de particular importancia. Y por lo tanto, con respecto a este argumento, nos remitimos a nuestras publicaciones, en las que es tomado el examen con la conveniente puntualidad. Nuestro empeño ilustrativo limitará su campo de atención a las operaciones estrictamente de mantenimiento, que se subdividirán según la secuencia de este índice. Varillas y horquillas. Desmontaje. Verificaciones y controles. Montaje. Ejes y engranajes. Desmontaje. Verificaciones y controles. Montaje. Caja del diferencial. Desmontaje. Verificaciones y controles. Montaje. Soportes laterales. Desmontaje. Verificaciones y controles. Montaje. Varillas y horquillas. Las intervenciones operativas relativas al sistema de selección y acoplamiento de las marchas pueden ser efectuadas por debajo de la carrocería sin extraer el cambio del coche. Por necesidades ilustrativas, efectuaremos estas operaciones en el banco de trabajo, siguiendo un procedimiento que de todas maneras no es diverso. Desmontaje. Se comienza a operar despegando la junta electromagnética si se trabaja sobre un modelo que la lleve, y sacando el cárter de aceite y el sensor taquimétrico. Luego se procede extrayendo la varilla que posiciona el muelle de retorno de la varilla de selección y acoplamiento de las marchas. Antes de la extracción de las varillas, se quitan los tornillos que fijan las horquillas a estas últimas. Y la palanca de mando correspondiente a la primera y segunda marcha. Para sacar la varilla de selección hay que aflojar y extraer el casquillo que contiene el muelle. Y la bola que posiciona la varilla de acoplamiento. Mediante una herramienta específica se lleva a nivel el pasador de la palanca de seguridad de la marcha atrás. Y con la misma herramienta se saca el pasador que fija el selector. Desplazándose a lo largo de la barra de mando de la quinta y de la marcha atrás, se quita el pasador que fija la varilla a la barra. Luego se procede sacando la varilla de selección y recuperando el selector, el muelle interpuesto y la varilla de seguridad de la marcha atrás. Para extraer la varilla de la quinta marcha atrás,
Se acopla la quinta marcha y se quita el anillo elástico de retención colocado en su extremidad. Después de haber quitado el tapón de retén, se recupera el muelle y las dos bolas que están debajo. Ahora es posible extraer la varilla de la quinta marcha atrás completa de horquilla. Poniendo atención cuando se recupera el retén de posición, que es empujado por un muelle. Extraídas las varillas de la tercera y cuarta, y de la primera y segunda, se pueden recuperar las horquillas correspondientes, recuperando también en este caso los retenes de posición y los respectivos muelles. Quitado el tapón lateral, se pueden recuperar los dos retenes del sistema de seguridad. Y el retén de unión colocado en el interior de la varilla. Verificaciones y controles. Después de haber lavado cuidadosamente todas las piezas, se pueden localizar eventuales defectos superficiales y la condición de desgaste de los mismos. Es particularmente oportuno efectuar el control de la condición de desgaste de las horquillas y verificar que no estén deformadas. Además, hay que verificar que no se hayan deformado las varillas y que las ranuras que llevan no estén rayadas o achaflanadas. Los retenes de posición y de seguridad no deben tener rayas o marcas de engranaje. Los pasadores elásticos, los muelles y los tornillos de fijación deben de todas maneras ser sustituidos. Montaje. Se colocan sobre los manguitos las horquillas relativas a la primera, segunda y a la tercera, cuarta marcha. Después de haberlos engrasado, se introducen los dos retenes de seguridad en los asientos horizontales, usando las herramientas apropiadas. Introduciendo una herramienta en forma de barra en el asiento de la varilla de la tercera, cuarta marcha, se inserta, a través del agujero que lleva la herramienta, un nuevo muelle con su respectivo retén. Luego se comprimen, usando la herramienta usada en precedencia, para poder extraer la barra auxiliaria e introducir la varilla de mando. Después de haber hecho corresponder el agujero de pasaje del tornillo presente en la varilla con el agujero respectivo de la horquilla, el retén puede entrar en su alojamiento después que la varilla ha sido girada. Habiendo introducido el retén de seguridad en la varilla de la primera, segunda marcha, por el mismo procedimiento usado antes, se insertan muelle, retén y varilla. Después de un procedimiento semejante, sobre la varilla de la quinta marcha atrás tendrá que montarse la varilla de mando y su correspondiente manguito de acoplamiento. Luego se monta el tapón roscado en el agujero de introducción horizontal.
Se alinean los ejes y se introduce en la varilla quinta marcha atrás el pasador de unión con la varilla de accionamiento. Después de haber colocado las bolas en su alojamiento junto al muelle respectivo, se bloquea el tapón roscado. Desenroscándolo luego de un cuarto de giro. Sucesivamente el tapón debe ser recalcado. A continuación se posiciona el anillo elástico de retención sobre la extremidad del eje de la quinta marcha. Introducida la varilla seleccionadora, sobre ella se monta el retén de seguridad, el muelle y el selector, insertando los pasadores de unión con la misma herramienta usada antes. El pasador de la varilla de seguridad debe ser insertado dejando un saliente de algún milímetro, mientras que el pasador relativo al selector de marchas debe ser insertado completamente. Después de haber introducido la bola y el muelle en el dispositivo de acoplamiento de las marchas, se fija el tapón según un par de apriete establecido y se efectúa el recalcado. Luego se coloca la varilla auxiliaria de retención. Y se centra la horquilla de la tercera cuarta sobre el manguito. Luego se posiciona la varilla de la primera segunda marcha. Dejando un espacio de 1 milímetro entre la varilla de la tercera cuarta y la varilla de accionamiento de la primera segunda, se centra la horquilla de la primera segunda sobre el manguito y se bloquean todos los tornillos según el previsto valor de apriete. Por lo que concierne a los valores de apriete que es necesario respetar durante todas las operaciones de revisión del cambio, hay que consultar nuestras publicaciones. En fin, es necesario posicionar la tapa posterior o la junta electromagnética si el coche va equipado de ella. Usando una herramienta apropiada, se inserta entonces el retén de aceite de la varilla de selección de las marchas. Se monta el cárter y se restablece el nivel de aceite prescrito. Ejes y engranajes. Desmontaje. Para efectuar el desmontaje del sistema de engranajes es necesario empezar sacando el eje secundario. Su extracción requiere primeramente el desmontaje de los soportes de los ejes de salida del diferencial, junto a sus respectivos distanciadores. Sacados los soportes, es posible la extracción de la caja del diferencial. Desplazando los manguitos se acoplan 2 marchas para lograr el necesario par de resistencia. Eliminado el recalcado, se puede ahora quitar la tuerca y adelantando la operación sucesiva, se afloja el tornillo de cabeza del eje primario. Se quita el cubo y el engranaje de la quinta marcha, completo de casquillo y rodamiento. Y se desplaza el eje hacia la parte anterior.
recuperando todo el conjunto de los elementos rotantes y de acoplamiento. Hay que tener el cuidado de marcar el orden y la posición de los casquillos y de los engranajes, que debe ser respetada durante la fase de montaje. Quitado el tornillo transversal de bloqueo del eje de la marcha atrás, se sacan el eje, la horquilla y el engranaje loco. Ahora se puede desmontar el eje primario. Quitando los muelles de retención se sacan los pasadores y luego el eje delantero y el manguito. Se saca el tornillo de cabeza aflojado en procedencia, junto al respectivo elemento de retención de aceite, y con una herramienta se extrae el engranaje conductor de la quinta marcha y la chaveta correspondiente. Se procede luego sacando el tornillo transversal de retención del rodamiento anterior. Quitado el segger de retención del rodamiento posterior, se monta de nuevo el eje secundario, montando también la parte interior del rodamiento. Para desmontar el engranaje de la cuarta marcha, se monta una herramienta formada por una parte con forma de horquilla y por otra parte que es bloqueada por la tuerca del eje. Se monta sobre la caja otra herramienta completa de terminal y girando su tornillo se empuja hacia adelante el eje primario hasta sacarlo del engranaje. Sacando al mismo tiempo el rodamiento anterior. Después de haber quitado las herramientas y sacado el eje secundario y la parte interior del rodamiento posterior, se recupera el engranaje. Luego, insertada una plaquita ranurada, se extrae el rodamiento del eje primario. Se desmonta la herramienta y se extrae el eje. En fin, se monta de nuevo la misma herramienta en correspondencia del eje de rotación del eje secundario, equipado de un accesorio con taco y de una plaquita ranurada. Se extrae el anillo exterior del rodamiento posterior. Usando otra herramienta se extrae el anillo interior del otro rodamiento. Ahora nos desplazamos a la parte anterior del cambio de velocidades, después de haber quitado el anillo Segger relativo al soporte de empuje del embrague. Se puede extraer el pasador de fulcro de la palanca de accionamiento. Después se extrae el retén de aceite del eje anterior. Y su correspondiente cojinete antifricción. Si en el ámbito de un diferente proceso operativo fuese necesario extraer el retén de aceite con el eje anterior montado, la operación es posible usando otra herramienta específica. En una prensa, siempre con el equipo apropiado, se quita el rodamiento del eje secundario, recuperando el distanciador interpuesto.
Los cambios montados sobre motores de 16 válvulas han sido adecuados a las mayores posibilidades de potencia, aumentando la longitud axial de los engranajes. Para realizar estas medidas mayores, el engranaje de la tercera marcha ha sido insertado al eje primario mediante un acoplamiento acanalado, en vez de obtenerlo de una pieza única. Verificaciones y controles. Después de haber efectuado el desmontaje y haber lavado cuidadosamente las piezas, es necesario efectuar un cuidadoso control visual de las piezas, al fin de descubrir eventuales defectos superficiales, y sustituyendo las piezas que tengan irregularidades. El dispositivo sincronizador se desmonta quitando el anillo elástico de retención. Es necesario verificar que las superficies de los componentes no estén desgastadas, poniendo particular atención a las superficies de los anillos sincronizadores y a las superficies exteriores de las cintas de retención. Durante la fase del montaje es necesario poner atención particular a la posición de la cinta de retención relativa a la primera marcha, que en este caso es una sola. Es muy importante comprobar que los manguitos deslicen libremente sobre los respectivos cubos. El control visual debe afectar también a los dientes de los engranajes, poniendo particular atención al dentado de los manguitos y a los dentados laterales. Descubriendo dientes con desgastes irregulares o astillados, hay que verificar que los engranajes a los que están acoplados no estén dañados. El examen debe extenderse también a los casquillos, que no deben presentar arañazos, grietas o señales de engranaje, y a las superficies internas de los engranajes. También los rodamientos deben ser examinados con atención, haciéndolos girar lentamente. Si el rodamiento está en buenas condiciones, no tendrán que verificarse pequeños bloqueos. También deben ser examinados con atención los elementos envolventes y los anillos, que no deben presentar rayas, señales de abrasión o de recalentamiento. El retén de aceite, la tuerca del eje secundario y el tornillo de cabeza del eje primario, de todas maneras, deben ser sustituidos. En el caso en que se tengan que sustituir los anillos sincronizadores, después de haberlos montado es necesario comprobar que el sincronizador gire libremente en su asiento. Teniendo que sustituir el eje piñón, hay que sustituir también la corona que va acoplada al mismo. Montaje. Se comienza montando el eje primario hasta obtener el espacio suficiente a introducir el engranaje de la cuarta marcha. Luego se inserta el eje en el engranaje. Desplazado hacia atrás el eje, para insertar el rodamiento se monta otra herramienta dotada de un accesorio. Después de haber montado el Seger, usando la herramienta ya empleada, se inserta el eje en el rodamiento empujándolo a tope, para luego insertar también el rodamiento anterior, fijándolo con el apropiado tornillo que debe ser alojado en la cavidad de bloqueo prevista en el anillo exterior. Después de haber montado el casquillo del eje anterior y su respectivo retén de aceite, se monta el soporte del cojinete de empuje junto a su Seger. Y se inserta el pasador de fulcro de la palanca de mando del embrague. Ahora se puede introducir el eje anterior en el manguito de unión, colocando los pasadores y los muelles de retención.
Usando una herramienta equipada de un accesorio de taco, se introduce el anillo exterior del rodamiento posterior. Y usando otro accesorio, se coloca también el anillo exterior del rodamiento anterior. Las condiciones de funcionamiento de los rodamientos están estrechamente ligadas al valor de carga, según el cual, apretando la tuerca de cabeza, se determinan los valores de las presiones de trabajo, que deben corresponder a los valores preventivamente experimentados. Por lo tanto, es necesario efectuar este procedimiento. Se introduce un piñón herramienta que lleva montado el anillo interior del rodamiento anterior y en su extremidad, después de haber montado el anillo interior del rodamiento posterior, se enrosca la tuerca. Sobre la tuerca se monta un soporte y sobre este último un disco de 100 milímetros de radio. Sobre el disco va enrollado un hilo metálico con un terminal, sobre el que se pueden montar pesos de diversa entidad, según si se han montado rodamientos nuevos o rodamientos reutilizados. En las dos diversas situaciones se deben emplear dos diversas gamas de pesos, cuyos campos de amplitud están indicados en nuestras publicaciones. Bloqueado el falso piñón, girando el disco, se aprieta la tuerca y se efectúan algunas rotaciones de asentamiento. Luego se cargan los pesos que van escogidos en el campo de amplitud apropiado. Y naturalmente que tiene un mínimo y un máximo. Cuando cargando el peso máximo el disco queda bloqueado, habrá que aflojarlo. Y por tentativas se encontrará el peso de valor intermedio, cuya carga provoca un descenso de velocidad uniforme. Antes de posicionar el eje secundario, es necesario determinar el espesor del anillo colocado entre el piñón y el rodamiento. Para lograr el perfecto acoplamiento con la corona del diferencial. El incorrecto acoplamiento puede, evidentemente, causar rumorosidad de funcionamiento y desgaste del par cónico. El espesor cambia en función de la dimensión según la que han sido mecanizadas las piezas y de cómo se combinan entre ellas las tolerancias respecto a los valores nominales. También en este caso es necesario efectuar un preciso procedimiento. Se introduce un calibre en el alojamiento de uno de los soportes laterales y se fija con tornillos apretados según un valor de par prefijado. Usando luego otro calibre se pone en cero un comparador montado sobre un soporte de forma apropiada. Se apoya el soporte con el comparador en la cabeza del piñón herramienta y se mide el valor de alejamiento. Es necesario repetir la medida introduciendo la herramienta en el asiento del soporte opuesto. Si resulta un valor de alejamiento S1 diverso del siguiente S2, es necesario calcular el valor medio. Naturalmente, usando la fórmula S igual a S1 más S2 dividido por 2, con valores expresados en centésimas de milímetro. Este valor está ligado al nivel de precisión del mecanizado de la carcasa, que debe ser combinado al nivel de precisión del mecanizado del par cónico. En relación a este último, sobre el eje del piñón se encuentra impreso un valor en centésimas de milímetro particular a cada par cónico. Si resulta, por ejemplo, S igual a S1 más S2 dividido por 2
igual a 80 centésimas, colocando entre piñón y rodamiento un distanciador de este valor, aportaremos una corrección relativa solamente al mecanizado de la carcasa. Pero si, por ejemplo, el eje lleva impreso más 6, significa que la cota AB tendrá que ser aumentada de 6 centésimas para hacer óptimo el acoplamiento piñón-corona y, por tanto, el espesor del anillo distanciador tendrá que ser disminuido a 74 centésimas. Viceversa, si el eje llevara impreso un valor negativo, por ejemplo, menos 8, para disminuir la cota AB será necesario aumentar por un valor correspondiente el espesor, llevándolo a 88 centésimas.